Bien, seguimos con el estudio de Judas, entonces. Estamos en la tercera parte. Em, Proseguiré hasta donde pueda, porque es bastante denso y creo yo muy interesante, para mí al menos, muy interesante, muy importante, muy enriquecedor, muy bueno. Bueno, lo que vimos, algunas para entrar un poquito en la comida, decirlo así, como entremés, ¿no? Un poquito. Pues Judas, el hermano de Jacobo, como sabéis, pues él quería hacer una epístola, ¿os acordáis? Él quería hacer una epístola de ánimo, de exhortación, al ánimo, al amor de Dios, una epístola de edificación, ¿no? Eso es lo que él quería, es lo que tenía en mente hacer. Sobre todo pensaba en alguna comunidad de cristianos judíos en Jerusalén, no sabemos cuál, nadie sabe, pero él tenía eso en mente, ¿no? Y cuando se disponía ya a escribir, pues el Espíritu Santo le fue llevando no solamente hacia esa verdad del amor y de la confirmación en el amor de Dios, que siempre está ahí, lógicamente, sino además al tema al tema de la contención, en el sentido correcto de la expresión, es decir, a contender ardientemente por la fe, ¿no? Algo que previamente se había hecho, bueno, el Señor Jesucristo lo hacía, por supuesto, el Señor Jesucristo contendía por la fe muchísimo, ¿no? Pero epístolas eh, cuyo tema único fuera contender por la fe, pues no hay ninguna, solamente la de Judas. La de segunda de Pedro tiene mucho de esto también, y de alguna manera Judas se inspiró, ¿no?, en Pedro, porque vemos que hay ciertas similitudes, pero desde luego lo que sí podemos decir es que Judas, la epístola de Judas, es una epístola absolutamente de Dios. O sea, no cabe la menor de las dudas. No cabe la menor de las dudas. Entonces, nos conviene mucho prestar atención a esto. No, yo a lo largo de toda la vida cristiana no he visto, no recuerdo que alguien haya predicado sobre esta epístola. Es curioso. Y sobre el libro de Apocalipsis ya ni te cuento. O sea, sin embargo, esta epístola es muy importante porque nos ayuda a entender cómo son los falsos maestros. Y falsos maestros los ha habido siempre. Y los habrá hasta el final. Y los verdaderos cristianos tenemos que aprender cuáles son sus mañas, cuáles son sus falsas doctrinas, de manera que no caigamos en el error. Los que ya llevamos muchos años es más difícil, lógicamente. Pero los cristianos que son más jóvenes podrían fácilmente caer bajo el error de los falsos maestros, ¿no?, si no son bien enseñados antes. Por eso es tan importante que aprendamos bien lo que la palabra de Dios nos dice. Porque esa es la cosa. Se introdujeron falsos maestros que eran antinomianos. Y luego repasaremos otra vez lo que significa eso para que no nos olvidemos jamás. Por eso digo que, ¿no?, que encabeza la epístola dando a sus lectores la seguridad de la salvación. Eso es lo primero que hace. Y ya lo estuvimos viendo. Y yo estuve hablando el domingo pasado sobre la seguridad de la salvación, lo importante que es. No hace falta que vuelva a insistir, ya lo sabemos. Pero vi el otro día lo que Scofield escribió en su Biblia anotada y me pareció tan bueno que dije, esto lo voy a poner. Y aquí está. Scofield escribe, dice: seguridad es la plena certidumbre del creyente de estar ya en posesión, tan solo a través de la obra de Cristo, apropiada por medio de la fe, de una salvación en la que será guardado para siempre. Y esta seguridad descansa solamente en las promesas que la Escritura da a todo aquel que cree. Eso es lo que escribió Scofield, más o menos en el principios del siglo XIX. Interesante, me gustó y lo he puesto. Judas les plantea, como estoy diciendo, una labor añadida a la mera fe salvífica. Es decir, además de la fe salvífica o la fe salvadora, los cristianos tenían que hacer algo, y nosotros también. Los cristianos que vivimos sobre la tierra tenemos que hacer algo además de creer. O sea, no se nos instruye solamente a creer y ya está. De hecho, si creemos, haremos algo. O sea, que nos va a motivar a obrar es la fe.
lógicamente, ¿no? Pero esto tiene que ser guiado, eso tiene que ser dirigido por la sana doctrina. De otra manera, lo que pasará o nos puede pasar es que, si no es así, estemos equivocando el objetivo, ¿no? Y en ese sentido, sí que es muy importante lo que Judas les viene a decir, ¿no? Que no estaban todavía en el cielo, que aún no habían llegado ahí, que estaban aún en la tierra, con todos los problemas que aquí hay, ¿no? Entonces aquí vemos el equilibrio que tiene que haber entre la soberanía de Dios, que Dios todo lo puede y todo lo que dice lo hace, y la responsabilidad humana, en este caso la responsabilidad del creyente. Son dos verdades que nadie sabe realmente explicar cómo pueden ir juntas, porque parece que se contradicen, pero no se contradicen, lo que Dios sabe. Nosotros tanto tenemos que aceptar y vivir la verdad de la soberanía de Dios, como la verdad de que tenemos responsabilidad delante de Dios. ¿Me seguís? Las dos cosas. Y en ese sentido ellos tenían que entender que no estaban todavía en el cielo, sino que estaban en la tierra y que tenían que hacer una obra que era importante. En este caso, conforme a la epístola de Judas, la defensa de la fe. Defender la fe una vez dada a los santos. Una vez dada significa que una vez se dio, ya está dada. Eso es lo que hay que defender. En definitiva, es defender la fe, defender lo que creemos y hacerlo bien, consecuentemente. Al punto lo dijo Judas, inspirado por el Espíritu Santo, que utilizó el verbo epagonizestai, que es un verbo griego que no aparece en ninguna otra epístola y significa contender ardientemente. O sea, no solamente es defender la fe, sino además llegar a, cuando menester, contender ardientemente. Vale, ¿cómo podríamos pensar que eso se puede llevar a la práctica? Yo entiendo que en primer lugar en el seno de la Iglesia. Porque me es muy difícil imaginar que vamos a ir por la calle y defendiendo la fe, ¿no? A ver, un litigio. Tú eres cristiano, te dices cristiano, a ver, ven aquí. A ver, ¿qué crees tú? No, esto no. No, es complicado. Es en el seno de la iglesia local. Es decir, en la iglesia local, la responsabilidad mayúscula de todos, pero sobre todo de los que gobiernan la iglesia, los que tienen responsabilidad directa de Dios del manejo de la iglesia, de cómo va la iglesia, es la de defender la fe. O sea, yo me acuerdo de una iglesia aquí en Madrid, no voy a decir cuál. Yo no sé si seguirá así o no, porque la verdad es que no lo sé. Pero tenía un eslogan, ¿no? Que era algo así como, a ver si me sé acordar. Nosotros somos interdenominacionales, decía, interdenominacionales. Es decir, que como que cada uno puede creer lo que quiera, que nosotros no nos vamos a meter con la fe de nadie. Así como todo muy sui generis, ¿no? En definitiva, muy light, muy... Es lo contrario de lo que dice la palabra. No se puede ser así. O sea, la responsabilidad de cada iglesia local es la de tener una doctrina lo más definida posible, lo más bíblica posible, y defenderla, ¿no? Porque si no es así, al final, lo que va a pasar es que se van a colar toda una serie de elementos que van a traer muchas falsas doctrinas y muchas falsos modos de vivir, etcétera, etcétera, y va a ser un caos. Y esto es principio de apostasía, y eso no se puede permitir de ninguna manera, ¿no? Contender ardientemente. El verbo es epagonochistai, y es eso lo que dice, contender ardientemente, con fuego, con pasión. Así que eso es lo que hizo. No iba a hacer una epístola solo hablando de las bondades del amor de Dios y de la salvación y los beneficios de la salvación, que es lo que tenía en mente él, sino que directamente pasó de los primeros versículos ya pasó a lo que era el tema que el Espíritu Santo le dio a conocer y que tenía que dar a conocer también. Amén. Se vio obligado, por tanto, a escribir un llamado a batallar por la verdad en vista de la llegada de los maestros apóstatas. Se dio cuenta. Él leyó al apóstol Pedro, ¿no? Él leyó al apóstol Pedro y él vio y empezó a ver, ¿qué está pasando aquí? Sí, hay mucho crecimiento numérico, ¿no? Pero también está viendo algo raro aquí. Y él estaba viendo cómo estaba el panorama ahí en Jerusalén y se dio cuenta, ¿no?
Y Dios le inspiró, le motivó a escribir esto. Y esto ha llegado hasta nuestros días. Porque si había apostasía entonces, imagínate ahora. ¿Eh? Bien, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas escribió este llamado imperativo para que los cristianos libraran una guerra sin cuartel en contra del error en todas sus formas, y a que lucharan con valor por la verdad, como un soldado al que se le encomienda como una tarea sagrada la protección de un tesoro santo. Así tenemos que andar. Aquí no está hablando de intentar convencer a nadie. No está diciendo eso. Es imposible convencer a alguien. Es imposible. Pero sí declarar la verdad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que declaremos la verdad, que seamos declaradores de la verdad de Cristo. ¿Amén? Por la fe, dice, esto corresponde a todo el cuerpo de la revelación divina sobre la salvación que contienen las Escrituras. Contender ardientemente por la fe es esto. ¿La fe cuál es? La revelación divina sobre la salvación que contienen las Escrituras. Aquí se hace un llamado a conocer la sana doctrina. Es triste cuando hay cristianos que no saben defender la sana doctrina. Es triste cuando hay cristianos que viene un testigo de Jehová, por poner un ejemplo, un testigo de Jehová, y empieza el testigo de Jehová con su matraca sobre el reino. Pero claro, lo que enseñan los testigos de Jehová sobre el reino no es verdad. No es verdad, ¿vale? Pero el evangélico de turno no sabe defender su posición porque no entiende nada acerca del reino. Hay tantos así, no entienden acerca del reino. Y lo único que saben decir es, no, Jesucristo es Salvador y Señor y es mi Salvador y voy al cielo por Jesucristo. Y que es verdad, claro. Pero no saben mucho más. Y es porque no hay enseñanza. No hay suficiente enseñanza en las iglesias. Entonces no saben defender. Yo me acuerdo una vez que vino dos hombres creo que fueron a mi casa, que eran testigos de Jehová, ¿no? Yo normalmente no paso de ellos porque intentar convencerles es tontería. Pero cuando vinieron, me cogieron por banda y me empezaron a hablar del reino. Y yo seguía hablándoles del reino. Y se quedaron boquiabiertos. No sabían por dónde ir ya. Porque yo le empecé a decir, no, la Biblia lo que enseña es esto y sobre el reino es esto. ¿Queréis hablar sobre el reino? Hablemos sobre el reino. Es esto, esto y esto y esto y esto. Que estáis hasta la saciedad de escucharlo aquí, ¿verdad? Y esto y esto y esto y esto y esto. Y escogieron y se fueron. Se fueron. Porque no tenían argumentos. Yo no sé si Dios les tocaría o no, pero eso es lo que... Por eso es necesario saber, conocer la palabra para poder defenderla. Amén. Defender la fe, ¿se entiende? Discernir la verdad frente al error y disponerse a confrontar y corregir toda desviación de la verdad. Bueno, ahí hay unas notas, ahí tenéis para apuntar, luego lo veis en casa si queréis en el vídeo y veis lo que es, ¿no? Madre mía, ¿cómo está esto? La fe, una vez dada a los santos. ¿Qué significa una vez dada a los santos? La revelación de Dios fue dada una sola vez tras quedar completadas las Escrituras. Muy importante eso. Y no debe ser editada con borraduras ni añadiduras, ¿vale? O sea, estos que vienen trayendo una nueva revelación, ya lo he hecho tantas veces, y que es extrabíblica y que no tiene ni siquiera entrada dentro de la Escritura, pues eso es mentira, eso no se puede creer, ¿vale? Entonces, la fe, es decir, la doctrina, fue ya una vez dada a la Iglesia, a los santos, y eso es lo que hay. La Biblia es completa, suficiente y ha quedado terminada, fijada para siempre en su forma original y presente. Nada debe añadirse al volumen de la palabra inspirada, porque nada más se necesita. Los creyentes tienen ahora la responsabilidad de estudiar la palabra, predicar la palabra y luchar por su preservación. Esa es nuestra tarea. Además de la personal, nuestra, como personas, nuestro carácter. Amén. Esa era la fe por la que debemos contender ardientemente. Bien, vamos a ver un poquito sobre esos falsos hermanos para conocerlos.
Uno, convertían en libertinaje la gracia, es lo que hacían. Es decir, eran antinomianos, o antinomianos, ya que usaban la libertad del Evangelio como base para satisfacer los deseos carnales. Veremos sobre eso. Dos, negaban a Jesucristo el lugar que le pertenece como dueño y señor, por tanto, con autoridad para mandar e imponer sus preceptos. Porque claro, diciendo, sí, el Señor tal, pero nosotros hacemos, como tenemos libertad, pues hacemos lo que queremos, pues entonces en este caso, ¿qué es lo que pasaba? Pues que no estaban haciendo caso del Señorío de Cristo. Por tanto, si el primer rasgo señala la práctica del antinomianismo, el segundo marca el principio teórico en que se inspiraba. ¿Cuál es? Negar la autoridad de Jesucristo. Negando la autoridad de Jesucristo hacía que ellos interpretaran la fe a su antojo. Claro. Vamos a ver un poquito más de eso para entenderlo. Antinomianismo. La palabra viene del griego anti, en contra de, y nomos, ley, significando entonces oposición a la ley. Se refiere a la doctrina que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Lo cual es terrible, ¿no? Esos falsos maestros venían a enseñar que la moral no era necesaria, ya que había libertad para hacer lo que uno quisiera. Claro, ellos cogían el texto este de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y lo aplicaban a la carne. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje. Literalmente se puede traducir por vicio sin restricción, o inmoralidad total, o impudicia, que describe el estilo de vida desvergonzado de los que abusan con irreverencia de la gracia de Dios al entregarse sin reservas a la inmoralidad abierta. El Señor Jesús, cuando estaba ya cercano a la cruz, exclamó, mira, interesante esto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esta exclamación del Señor no se refería a la fe personal, sino a la creencia en todo el conjunto de la verdad revelada. Obviamente la respuesta es no. No iba a encontrar fe en la tierra. La apostasía caracteriza estos últimos días antes de que Jesucristo regrese. ¿Qué es lo que encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3? Que antes que se manifieste el anticristo tiene que manifestarse la apostasía. Bueno, pues ya la tenemos aquí, ¿no? En cuanto a esto, pues Scofield, otra vez, escribe lo que acabo de decir básicamente. Dice, en esta breve epístola se predice la apostasía, 2 Tesalonicenses 2:3, de la Iglesia que no pasa de ser mera profesante del Evangelio, ¿vale? Y se describe la causa y el desarrollo del movimiento apóstata. Como en caso de 2 de Timoteo y 2 de Pedro, la apostasía se trata aquí como algo que ya está manifestándose. Si eso ya era así en el principio del siglo XIX, imagínate ahora. Acerca de esta apostasía, la palabra no puede ser más clara. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante lo que vamos a ver aquí. Aquí se usan dos palabras griegas para aludir al Señor. Los apóstatas no reconocían a Cristo como Señor soberano, que significa déspotes, Señor soberano, y desdeñaban cualquier reconocimiento de Cristo como Señor honorable, Kyrios, por medio de su conducta perversa. Los mejores manuscritos del Nuevo Testamento omiten la palabra Dios, no dicen Dios en el texto, lo cual atribuye el reconocimiento divino. Escuchad bien, yo sé lo que estoy diciendo. El reconocimiento divino al Señor Jesucristo y recalca el hecho de que los apóstatas se obstinan en negarlo a Él. O sea, Judas escribe realmente que Jesucristo es el dueño y Señor, declarando así la deidad de Cristo. ¿Me explico? Eso lo vemos en la Biblia de las Américas. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje
y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Verdad que lo dice así? No menciona aquí a Dios como soberano. No hace falta, todos sabemos que Dios es soberano. Aquí el recalcar es que Jesucristo es soberano. ¿Me entiendes? Y si nos vamos a la NBI, pues también lo mismo. Porque se han introducido solapadamente entre vosotros algunos individuos cuya condenación estaba ya señalada desde antiguo en las Escrituras, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único dueño. Aquí de lo que trata Judas es de enfatizar el hecho de que Cristo es el Señor. ¿Me entiendes? Vale. Porque de ahí está la cosa. Ellos negaban la deidad de Cristo. Y si no la negaban de manera abierta, la negaban de facto, enseñando inmoralidad, ¿no? Con la excusa de la libertad. En cuanto a los apóstatas, los falsos maestros y las religiones falsas que pervierten lo que las Escrituras declaran como cierto acerca del Señor Jesucristo, la misma Escritura lo advierte. Vamos a ver algunos ejemplos. Segunda de Pedro 2:1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo entre sí una destrucción repentina. Cuando dice el Señor que los compró, es que los compró con precio. ¿Por qué? ¿Cómo fueron comprados? El precio de su sangre. No significa que nacieron de nuevo, significa que fueron comprados. Eso ya enseñé en su día, hace mucho tiempo. A ver si más adelante enseño sobre segunda de Pedro otra vez y veremos más sobre eso. Pero en principio, que tengáis eso bien claro. Pedro está hablando lo mismo que Judas está hablando también, acerca de esos falsos creyentes. ¿Me seguís? Esos son los mismos que el Señor Jesucristo habló en Juan 17, Juan 16, con la viña. Dice, yo soy la viña y mi Padre es el labrador, ¿verdad? Y todo pámpano que no dé frutos será arrancado, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Que el Señor estaba diciendo acaso que esos pámpanos eran cristianos que luego perdieron la salvación o algo así. No, está diciendo que eran falsos cristianos profesantes nada más. Pero bueno, eso es otro tema, no voy a entrar ahí. Mateo 10:33 dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Está hablando de los falsos maestros. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Profesan, Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y todo esto nos está hablando que hay gente por ahí que se dice cristiana, que manifiesta ser cristiana, que declaran ser cristianos, pero nunca han nacido de nuevo. Hay muchos que pasan desapercibidos, otros no, otros hacen daño. Solo Dios conoce los que son suyos, no vamos a entrar en juicios aquí, pero sí somos llamados a juzgar la falsa doctrina, eso sí. Primera de Juan 2:22-23, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Adelantamos un poquito más, si os parece. Punto 2, desenmascaramiento de los falsos maestros. Versículos del 5 al 16. Judas ha comenzado a desenmascarar a los falsos maestros y seguidamente procede a 1. Poner 3 ejemplos de castigos famosos que se ven en el Antiguo Testamento. 2. Describir en rasgos generales los vicios de estos impíos declarados. 3. Exponer su pecado de blasfemia. 4. Su gran corrupción. 5. Su juicio. 6. Procede finalmente a compendiar los rasgos que caracterizan el orgullo de tales individuos. 7. Poner 3 ejemplos de castigos famosos que se ven en el Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo todo esto. Vale, versículo 5. Entonces, ahora bien, yo deseo recordaros, aunque todos vosotros lo sabéis, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, después destruyó a los que no creyeron. Vale, esto es así. Este es el primer ejemplo que da Judas.
Judas les hace recordar 3 hechos bien conocidos de la apostasía en el Antiguo Testamento, para ilustrar su resultado condenatorio como se declara en el versículo 4. Aquí está dando ya ejemplos del Antiguo Testamento de cómo eran los apóstatas. Empieza Judas entonces refrescando la memoria de sus lectores, la mayoría judíos, por razones obvias, ¿no? Porque eran judíos y sabían muy bien la historia suya. Ellos sabían bien lo que le está diciendo. Bueno, vamos a ir a la palabra y ver a qué se estaba refiriendo. Nos vamos al libro de Números, Números 26 al 35. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Es el Señor hablando a Moisés, Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Es dura la palabra, Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. Bueno, sabéis que solo quedaron 2 personas adultas. Josué, hijo de Caleb, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? En el 31 dice ya: a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, porque eso era lo que decían, no, estos niños van a todos a morir, tal, quejándose, ¿no? Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y así va hablando, ¿no? Conoceréis mi castigo, etcétera, etcétera. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Esto fue el pueblo escogido, ¿no? Imagínate los que no fueron escogidos. Está hablando aquí que se pierde la salvación, no, porque eso no tiene que ver con salvación, eso es otra historia. Pero sí está hablando con necesidad de ser consecuentes con lo que Dios nos ordena. Por eso la Biblia siempre habla de temor de Dios, ¿verdad? Así que de forma milagrosa Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, eso es lo que pasó, pero ellos respondieron con incredulidad, duda, deserción de la fe en Dios, quien prometió llevarlos a la tierra prometida. A tal punto que se rebajaron a rendir culto a un ídolo, porque ese es el contexto, un ídolo, el becerro de oro, fabricado por ellos mismos, así como a murmurar en contra de Dios, en lugar de adorarlo como solo Él lo merece. ¿Cuál era el pecado de esa gente que nunca fue nacida de nuevo, nunca realmente conoció a Dios, sino solo esperaban el beneficio, ¿no?, de que Dios les podía dar, ¿no?, una nueva tierra y tal? ¿Cuál era? ¿Por qué eran así? Digo, pues porque en realidad eran amadores de sí mismos. Ese es el problema. Ellos solo se amaban a sí mismos. Ellos querían estar bien. ¿Cuántos que se llaman cristianos quieren solamente realmente estar bien, ¿no? Quieren estar bien. No, y eso se predica en las iglesias, ¿no? De estar bien, de que el Señor te ama mucho y si eres cristiano, Dios te va a favorecer. Les prometen la tierra prometida, ¿verdad? Y cuando eso no es así, porque viene el desierto, tantos se echan atrás. Estos son los apóstatas, ¿vale? Nunca fueron regenerados. Esa generación apóstata murió en el transcurso de 38 años de travesías por el desierto. Bien, lo vamos a dejar aquí, porque aquí ya habla ya de los ángeles, y aquí yo quiero hablar bastante, porque es un tema controversial, y quiero tratarlo bien, y para eso necesito tiempo. Tiempo que ahora mismo no tengo, por la hora que es. ¿Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos?